Bueno, pues yo vengo a presentar un poco, me llamo, como bien ha dicho Iñaki Asier Manuel Bengoas, soy técnico de la sección de eficiencia energética del Ayuntamiento de Donosti. Y bueno, primeramente, pues dar las gracias tanto a los que se han acercado como a los que estéis siguiendo telemáticamente, también a mi compañero que preparó parte de la presentación, y bueno, pues Iker Mardara, ¿saben? Que estamos los dos informando los expedientes de eficiencia energética. Y bueno, pues nada, voy a hacer un breve repaso de qué ha sido el feedback que hemos cogido de la ordenanza que se aprobó en el 2009 y luego ya entraremos en materia un poco para ver cómo se estructura y qué apartados tiene la nueva ordenanza. Bueno, pues la jornada irá más o menos, bueno, seguiremos este esquema: contexto, contenido, ámbito de aplicación, las exigencias técnicas, un poco qué es lo que se ha modificado, el cumplimiento, documentación a entregar y luego la redacción de dudas y demás. También al final traigo unos enlaces un poco, pues me imagino que estaréis familiarizados con el tema de la certificación energética y demás, pero bueno, unas pinceladas para ver algunos los programas que hay, un poco la ficha que luego comentaremos que pide la ordenanza al justificar la ordenanza y bueno, pues al final sean unas pinceladas así para esas cositas. Entonces, bueno, el contexto viene de muy atrás, ya desde el 98 ya empezó con la Carta de Aalborg. El Ayuntamiento empezó a entrar en plan de acciones de Agenda 21, lo que entran los emisiones, pacto de alcaldes, que se fue en el 2008, ahí sí que hubo unos pactos que sí que tuvieron relevancia, y a raíz de esos pactos pues se aprobó la primera ordenanza de eficiencia energética y calidad ambiental en la edificación en el 2009. Luego, bueno, el cambio climático, como se ha visto que ya es algo que nos viene encima, pues se han ido siguiendo pues, diferentes planes y demás, se han ido aprobando, alcaldes de adaptación al cambio climático, compromisos de alcaldes, bueno, pues diferentes estrategias, ¿no? Y aquí sí que llegamos a una que es el Plan de Acción Clima 2050, que es qué es lo que hay que hacer para llegar a una reducción que se está pidiendo del 40 en el 2030 de emisiones en el 2030 o el 80 en el 2050 respecto al año 2007. Entonces, pues bueno, esa es importante, es un hito importante. Luego está la declaración de la emergencia climática que se aprobó también en el 2020 por parte del Ayuntamiento, y a raíz de eso pues se aprobó la nueva ordenanza municipal de eficiencia energética. Bueno, las políticas municipales, pues a partir del 2007 se pretendía que para el 2020 se bajaran un 20%, exigíamos un 4% de reducción al año, luego del 2020 al 40, 1,6%, y luego de ahí ya casi un 5% hasta el 2050, que es un 80%, o sea que es una reducción muy, muy significativa. Casi total, más que significativa, es casi total. Y luego, pues bueno, esto tenemos en el documento de Plan Clima 2050, bueno, de ese 2050, tenemos ahí pues un poco la evolución de las emisiones y los objetivos que hay, ¿verdad? Pues aquí se ve también pues la crisis, ¿no? Cómo hizo bajar las emisiones y luego pues ese pico que no sabemos a dónde va a ir, pero bueno, la tendencia tiene que ser esta, ¿verdad? Para cumplir todos los objetivos y demás. Bueno, esto es el análisis que se ha hecho de las diferentes emisiones y importancia, el impacto que tienen pues los grandes sectores de la ciudad. Y bueno, pues se ve que el transporte es el más grande, o sea, estamos hablando de un 40%. Y bueno, residuos, agricultura muy poco, la industria también, aunque no es una ciudad muy, muy industrial como tal, sí que tiene un 30%. Y luego, pues aquí tenemos tanto residencial como servicios que se pueden aunar porque puede ser parte del terciario y demás, pues estamos hablando de en torno al 22%. ¿Qué es lo que plantea el Plan 2050? El Plan Clima 2050, pues bueno, estamos en este punto en una rehabilitación del 14%,
bueno, perdón, estamos en un ahorro por las rehabilitaciones de un 14% más o menos, y la propuesta es llegar a un 35% de rehabilitación de viviendas rehabilitadas al año y un ahorro del 40% en residencial y terciario, en todo lo que es edificación en su conjunto. Entonces, bueno, se ha hecho un trabajo de análisis y de cuantificación de los ahorros y lo que se ha mejorado en el consumo de energía primaria y demás, y bueno, pues durante el periodo que comprende del 2009, desde que se aprobó la primera ordenanza prácticamente a la aprobación de la nueva que derogó la anterior, 2021, pues, bueno, enero del 2021, pues se han ejecutado 2.087 obras. Bueno, sobre todo obra menor, mucha obra menor, obra mayor también se ha dado, pero bueno, sobre todo es la rehabilitación de envolvente de edificios lo que más ha impactado. Derribos también, porque parte de la ordenanza tenía un tema de residuos. Aquí pues se puede decir que el impacto que ha tenido acumulado pues ha sido en torno a más del 20% de edificios rehabilitados de los 8.327 que hay en Donosti. Entonces, pues bueno, de ahí se puede desprender que ha habido un ahorro en gas y electricidad, pues de un potencial ahorro del 7% en viviendas y un 2,7% ahorro potencial también del consumo total que se consumía en la ciudad de Donosti. Y luego, pues las emisiones que potencialmente se han evitado, pues son un 6% en el ámbito viviendas y un 0,79% en el ámbito de la ciudad. Aquí, claro, aquí el tema de las emisiones pesa mucho el transporte, como bien hemos visto antes, claro, todo el transporte urbano y todo eso pues emite mucho CO2, entonces, pues bueno, pues igual en energía sí que tiene más impacto que las emisiones. Y bueno, ¿por qué veíamos que necesitábamos renovar la ordenanza? Pues bueno, pues porque como se aprobó en el 2009, estaba claro que los compromisos que había adquirido el ayuntamiento con la reducción de emisiones y demás necesitaba otro instrumento, ¿no? Algo más nuevo y novedoso o por lo menos más adecuado a los tiempos, ¿no? Luego teníamos también el Código Técnico. El Código Técnico del 2019 cambiaba la forma de aplicar el código y la ordenanza anterior estaba organizada un poco a semejanza de aquel código. Entonces, pues, bueno, visto que se había aprobado un nuevo Código Técnico, creíamos necesario adaptarlo. Bueno, luego sí que hemos querido ya más desde nuestra parte de trabajo diario clarificar un poco la estructura del documento, porque al final nos parecía que las normativas a veces se entrelazan un montón de artículos y ya no sabes, tienes que recurrir al ámbito un poco raro, ¿no? Siempre ha sido, más que raro, quería decir, pues eso, siempre como muy de artículo, te mando de un artículo a otro, muy texto y poco práctico, ¿no? Y queríamos darle una vuelta a eso, a ver si os parece que lo hemos conseguido o no. También simplificar el procedimiento administrativo, porque, claro, muchas veces pasaba que pedías documentación, no se contestaba otra vez, y eso nos ha pasado mucho con los residuos, por ejemplo, que ha sido como muy tedioso, ¿no? El tema de los residuos, la verdad que está siendo, y yo creo que seguirá siendo bastante. Entonces, pues bueno, sí queríamos simplificar un poquito eso. Y luego ya queríamos también hacer una metodología un poco para estos datos que hemos visto de lo que se ha ahorrado, las emisiones, el CO2, pues tener una metodología un poco más objetiva y certificable de esos ahorros, ¿no? Y bueno, a ver, con eso pues se redactó la ordenanza, se aprobó en febrero del 2021, el 24 de febrero entró en vigor y ya es de aplicación y queda derogada la ordenanza anterior. Hay que decir también que, bueno, todas las licencias de obra que se solicitaron anteriormente, o sea, las que ya están en trámite, no se les aplica la ordenanza vigente. O sea, que alguien tenga un expediente abierto
del 2020, pues seguirá con la tramitación, sino que se tiene que adaptar en principio a la ordenanza si no es algo pues, muy puntual y demás. Pero bueno. Entonces, pues bueno, ¿qué es lo que regula la nueva ordenanza? Pues limita el consumo de energía, del consumo energético, limitación de la demanda, qué prestaciones deben tener las instalaciones energéticas. Ahí entra el tema pues, ahí no me ha salido ahora. Espera, es un término. La centralización de la producción, perdón, que se tenía ahí en la cabeza pero no salía. Y luego, pues, incorporación de energía renovable térmica y generación de renovable eléctrica, un poco a la estructura que trae el Código Técnico de 2019. Y luego, ¿qué nos regula ya esta ordenanza? Pues, como bien nos comentaba antes, se ha quedado, antes era una ordenanza de eficiencia energética y calidad ambiental, ahora queda únicamente en la ordenanza de eficiencia energética. Entonces, todo lo que era parte ambiental y parte energético ha desaparecido. El tema de la instalación de iluminación se da por hecho que hay que cumplir el Código Técnico, entonces no se exige. El tema de la certificación energética, esto hay que explicarlo un poco antes, había una exigencia para tener que certificar y buscar una letra mínima en unos edificios. Esa exigencia ha desaparecido, aunque sí se pide el propio certificado, como luego veremos. También desaparece el tema de la gestión del agua y limitación hídrica y demás. El tema de residuos domésticos, eso se verá lo que pida el Código Técnico. Y luego el tema de residuos de construcción y demolición. En este momento se ha desligado completamente la ordenanza de eficiencia energética del tema de residuos de construcción y demolición. Entonces, el ayuntamiento pues, tendrá que desarrollar cómo gestiona pues, ese aspecto. En este momento, pues, la ordenanza ha dejado de regularlo. Y bueno, pues se estructura un poco en un cuerpo regulatorio, que son 8 artículos, pues un poco las disposiciones, la verificación del cumplimiento, garantía del cumplimiento de la ordenanza y luego ya pues, las disposiciones transitorias. No aplicaría solicitudes de licencias previas. Eso quiere decir que si tú tienes una licencia solicitada antes de la entrada en vigor, no tienes obligación de cumplir esta ordenanza. Deroga, como hemos comentado, la norma anterior. Y bueno, pues luego disposiciones finales que son pues, la adaptación de la ordenanza a normas superiores, ¿no? Pues si cambian el RITE o cambian el código, pues que se pueda adaptar la propia ordenanza a eso y no estar aprobando un nuevo documento que es muy tedioso, porque esta ordenanza empezó a gestarse en el 2016. Se ha aprobado 5 años más tarde, cuando había un borrador de un código técnico, luego haberse aprobado otro, o sea, ha sido muy, muy tedioso. Entonces, pues bueno. Y luego ya los anexos, que esto sí que va a ser un poco, luego entraré más en materia que hay que explicarlo con una tabla y que va a ayudar. El ámbito de aplicación. Pues el ámbito de aplicación es nueva construcción, tanto residencial como no residencial, terciaria y demás. Intervenciones en edificios existentes, pues ampliaciones, reformas y cambios de uso. Y luego se estructura en diferentes tipos de intervención y hay 2 anexos que ahora los vamos a ver. ¿Qué queda excluido? Porque la ordenanza también, pues, como todas las normas, tiene aplicación y tiene exclusión. Edificios sí protegidos y catalogados en los elementos que son catalogados, o sea, si una fachada está catalogada pero la cubierta no, la cubierta se puede entrar dentro del ámbito de aplicación, pero la fachada no. Las obras que no necesitan proyecto técnico, o sea, las reparaciones que son muy puntuales y demás, se han quitado porque al final es un trámite normativo, lo que decíamos antes, ¿no? Simplificar el trámite administrativo y demás. Pues digamos que las obras que no necesitan proyecto técnico tienen poca entidad energética como para informarlas y que se tuviera que aplicar. De uso, bueno, estos son un poco las de código técnico, construcciones de usos provisionales, edificios industriales, excepto las zonas que sí tienen que estar calefactadas, como pueden ser oficinas dentro de un taller, si hay una zona de oficinas, o eso sí que tienen que cumplir. Los de la defensa y agrícolas no residenciales, pues lo mismo. Si son de producción, de almacenamiento y demás, no necesitan. Pero si hay gente en esa zona de
continuada y necesitan que estén acondicionados, esa parte sí debería cumplir. Luego, edificios aislados con superficie útil inferior a 50 metros. Luego, edificios que tengan que permanecer abiertos por la singularidad del tipo de edificio que es. Y luego, esto sí que es... Esto no está en el código, algunas cosas de aquí sí, pero esto no. Es que los recintos que alberguen actividades que ocupen menos de una planta completa. ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, en un polígono industrial, en un pabellón industrial que hay diferentes actividades, si se va a rehabilitar en una, pero no es el conjunto del edificio, no es la planta completa, no hay que intervenir. Bueno, eso suele pasar pues, en esas pastillas de polígono industrial que se interviene en una parte del medio y el resto no se interviene. Pues si es el mismo código catastral, no hay que aplicar. Y luego ya las que son más de accesibilidad, pues instalación de ascensores y demás, que tampoco vemos pues, bueno, que al final es un elemento de accesibilidad y el resto de la envolvente pues no se toca, ¿no? Bueno, esto es un poco de una de las novedades que se ha hecho, que es el anexo 1 de la ordenanza. Y aquí lo que interviene, o sea, lo que se definen son los ámbitos de intervención, el tipo de intervención. Lo que se ha pretendido es estructurar de una forma que, sabiendo qué es lo que necesitas, si vas a hacer una obra nueva, entrarías en un ámbito y de ahí irías al tipo de intervención. Y ahí define qué es las exigencias a cada tipo de obra. Entonces, vamos a ver, por aclararme. Obras de nueva planta, sustitución, vaciados enteros, cuando son obras nuevas, grandes, ampliaciones, cambio integral de distribución, organización de espacios interiores y cambio de uso completo, entendiendo que el cambio de uso completo es todo un edificio menos en la planta baja, porque, por ejemplo, en el centro de Donostia, si hay en la avenida un edificio terciario y se cambia de uso a residencial, claro, la planta baja sigue siendo comercial o podría ser. Entonces, entendiendo que la primera planta en adelante es un cambio de uso completo, entraría dentro de esta obra nueva. Dentro de obra nueva se bifurca en vivienda y otros usos. Bueno, los otros usos es quitando la vivienda y los alojamientos dotacionales. Y luego, pues eso, que estén destinados a estancia continuada de personas y demás. Entonces, bueno, aquí tenemos vivienda, otros usos, y dentro de la vivienda tenemos vivienda libre, que puede ser una promoción privada, y luego está la protección pública, las promociones que puedan ser de VPO, de tasadas y demás. Entonces, aquí se bifurca, ¿no? Entonces, si yo tengo que hacer una vivienda de VPO, pues entraría en esto y diría, bueno, estoy aquí, tipo de intervención, número 2. Y luego veremos qué es lo que hay que presentar en el número 2. O el número 3, si son otros usos, pues si es privado y voy a hacer un edificio de oficinas, pues sería otros usos y privado, ¿no? Pues intervención número 3. Y luego ya tenemos el tema de las reformas, que son pues obras de consolidación, reforma, rehabilitación, mantenimiento, ornato y cambios de uso parcial. Eso sí que son, esos cambios de uso se refieren de uso de hotelero, sanitario o asistencial, pues a residencial vivienda o que sea parcialmente en una superficie mayor a 750 metros construidos. Y lo mismo, pues entramos en rehabilitación si es vivienda o los otros usos, privada, titularidad pública y luego qué tipo de intervención. Entonces la ordenanza luego tiene para cada un tipo de intervención el cuerpo normativo que es el ámbito de aplicación, cumplimiento de transmitancias, etc, etc. Y luego ya aquí, bueno, igual paso los interiores también puede ser muy interesante, pues el tema de la centralización de la generación de energía eléctrica, ¿no? Pues si se cambia la caldera pues de más de 70 kilovatios, pues también tenemos un tipo de intervención que luego veremos. No sé si me explica un poco la tabla, también a los presentes que me pueden contestar. Bueno, si no, luego ya lo volvemos a esto.
Y bueno, dentro de eso, las intervenciones generales, para saber qué tipo de intervención y dentro de la ordenanza, a qué tipo de intervención hay que ir para ver qué documentación y qué exigencias hay. Y luego en la rehabilitación tenemos esto, que es el anexo 2. Ahí entramos en edificios existentes que se renueven o se intervienen en la envolvente térmica. Por un lado, tenemos aquí el tema de las fachadas y en estas sería de aplicación. Entonces, toda la modificación de sección constructiva en la envolvente térmica, pues si vamos a poner un SATE, pues sería de aplicación. Reposición o sustitución completa de elementos constructivos, pues imagine, tenemos un aplacado de piedra en una fachada y se va a quitar porque está en mal estado, se están desprendiendo las piezas y se pretende hacer una nueva, pues en ese caso sí que sería aplicación también. Si se da alguna proyección con propiedades térmicas, pues si alguien dice, bueno, yo le voy a dar un corcho, una pintura con un corcho, hay unos materiales como muy... ¿no? Pinturas térmicas y así, pues si se plantea algo así también debería aplicarse. Luego, cuando hay un saneado y cuando se pica una fachada, un enfoscado entero y se hace un nuevo revoco, pues ahí sería exigible también. Cuando tenemos un tratamiento superficial, eso quiere decir pues un pintado, un hidrofugado, un barnizado y luego un saneado y reposición parcial, que es importante. ¿Eso qué quiere decir? Que si tenemos en una fachada una intervención muchas intervenciones puntuales, al final se entiende que el conjunto es que hay que aislar y hay que cumplir la ordenanza. Cuando hay un repunteo completo y un tratamiento superficial, esto puede ser en fachadas muy antiguas que tienen un caravista, que el caravista ya ha perdido toda la hermeticidad y ya tiene, todas las juntas están ya perdidas y hay que volver a repuntear y luego se le pretende dar una pintura, un hidrofugante o algo para evitarle entrada de agua. Entonces, en ese caso se entiende que ya la obra tiene tal envergadura y hay que montar andamio, hay que hacer tal obra que económicamente también puede llegar a ser beneficioso el cumplir la ordenanza. Tanto sea los interiores de fachada y sustitución de huecos. Pues si se hacen en un tallo entero de un edificio, se cambia toda la carpintería, pues en un edificio de oficinas que se cambia toda la carpintería exterior de una fachada, pues en ese caso también sería. Luego, pues quedan fuera del ámbito de intervención de fachadas, pues la limpieza de la fachada, imprimaciones y proyecciones sin propiedades técnicas, lo que decíamos antes que sea un pintado normal, reparaciones y reposiciones de elementos que no son de la envolvente, pues véase balcones, antepechos, cosas que no están en contacto con el interior o con espacios acondicionados. Y luego intervenciones en patios de ventilación y patio de luces. Cuando son patios muy pequeños, pues tampoco se pide cumplir. Esto es ámbito de fachadas. Luego tenemos cubiertas inclinadas, pues lo mismo un poco. Cuando se cambia la sección constructiva, si se va a retejar toda la cubierta o se va a cambiar de material de cubrición, pues sería exigible el retejado completo. Y luego cuando hay actuaciones que afecten a faldón completo. Cuando tengamos un faldón del edificio y se va a hacer todo ese faldón nuevo porque tiene una patología y demás, pues también sería... Y luego ya las reparaciones puntuales de unos retejados puntuales de algunas piezas que se ha levantado, eso no sería de aplicación. Cubiertas planas y terrazas, pues un poco lo mismo, ¿no? Si se modifica la sección constructiva, si se va a cambiar el acabado y demás, si se cambia la lámina impermeabilizante completo del faldón o elemento, pues si se va a hacer una terraza entera y se va a cambiar ese impermeabilizante, pues también sería el momento de aislar. Y luego, pues eso, si se cambia de acabado y demás. Lo mismo, reparaciones puntuales y aplicaciones de pinturas bituminosas sin refuerzo no sería la aplicación. Y luego porches y suelos de plantas, pues lo mismo. Si se cambia la sección constructiva, si se cambia el acabado, si se quita un falso techo porque hay que hacer un saneado de instalaciones y demás y luego se va a volver a hacer, pues ese porche, si está en contacto con espacio habitable, debe de llevar su correspondiente aislamiento. Bueno, cuando se monten techos completos y cuando hay saneado, picado y reposición del cielo al raso. Bueno, pues un poco la misma línea.
Bueno, y ahora ya entramos un poquito más en las exigencias técnicas que trae la ordenanza. Como bien hemos dicho antes, son 9 tipos de intervenciones. El tipo de intervención 1 es para vivienda privada de nueva construcción. La ordenanza marca que tiene que ser de consumo energético no renovable de 35 kWh metro cuadrado año, lo que el código técnico marcaba en 38, aquí es un poco más exigente y estamos en 35. Para dar ejemplaridad, el ayuntamiento a sí mismo se ha autoimpuesto una exigencia mayor. Entonces, la vivienda pública, que es vivienda residencial de promoción pública, tiene que llegar a los 32. O sea, se autoexige más como, bueno, pues como acción ejemplarizante, ¿no? Y luego, bueno, en consumo primaria total, pues lo mismo, ¿no? O sea, de 76 pasa a 70 y de 76 pasa a 64. O sea, que sí que hay una reducción en obra nueva de residencial de energía. En tipo 3, que son usos privados, otros usos privados, comercial, bueno, hotelero, todo eso, sería, si es público, tendría que cumplir lo que marca el código técnico, pues la misma exigencia, tanto en no renovable como en primaria total. Y en los que son municipales, otros usos de públicos, o sea, promovidos por la administración pública, sí que tiene que ser más exigente. Esto lo que se ha hecho es al final ir a la tabla en el código técnico, ir a la zona climática E, que tiene más exigencia, entonces pues se han puesto esa limitación de consumo. En obra nueva, tema de la demanda energética. Bueno, intervención tipo 1-2, como decíamos, vivienda privada, que es el tipo 1, y vivienda pública, que es el tipo 2. En rojo está el público, en negro el privado. Esto hemos copiado más o menos la estructura del código técnico y las exigencias del código técnico, ¿no? Aquí tenemos el valor medio de coeficiente de transmisión de calor, la K, que ahora se ha vuelto a venir la K, que antes estaba sí, quedó en desuso y ha vuelto otra vez la K. Va en función de la compacidad del edificio, ahí eso sí que ha cambiado. Y bueno, pues estas son las exigencias. Para vivienda pública es 48, como el código técnico. Para privada estamos en 0,43, pues un poco más exigente, pues lo mismo, la ejemplaridad de la administración, ¿no? Y bueno, en otros usos pues un poco lo mismo, ¿no? Se queda en la misma, el mismo coeficiente de transmisión de calor y para la pública queda un poco más exigente, bien según la capacidad que tenga el edificio, uno u otro. Luego el control solar, pues al final se ha mantenido lo que se ponía en el código técnico. Y luego la permeabilidad al aire, que bueno, eso sí que es una cosa nueva que no ha estado en el código técnico anterior, que es el tema de la permeabilidad al aire. Y bueno, pues lo mismo, esto hace en función de la capacidad del edificio. Habla de que tienen que ser 6 cambios de aire por hora. Lo único que sí que diferencia la ordenanza del código técnico es que para los edificios públicos se va a requerir ensayo. Ensayo del blower door, que es, no sé si lo conocéis, es el puerta, no sé cómo bueno, se pone un ventilador, se comprueba la estabilidad de la vivienda. Pues eso se va a exigir, para edificios públicos se va a exigir hacer siempre un ensayo. Y en residencial, a partir de 10 viviendas, se pedirá un ensayo cuando son más de 10, más de 120 metros cuadrados de vivienda. Y luego, pues bueno, también se ha puesto una cosa, porque sí que veíamos que el tema de las piscinas, ¿no? Se hizo en su día un estudio en la sección de con el Patronato Municipal de Deporte, cuánto se perdía, o sea, las piscinas realmente que tenían una pérdida energética muy alta, ¿no? En los vasos de las piscinas. Entonces, sí que hemos integrado en esta ordenanza es que las piscinas climatizadas tengan el vaso aislado y se pide una transmitancia máxima del vaso de 0,41. O sea que ese vaso debería estar aislado y entonces pues, la pérdida energética será menor.
por lo menos por la zona del vaso. Y luego también lo que se ha visto es que en otros usos, que pueden ser, por ejemplo, comerciales, un centro comercial, un auditorio, además, algo que sea un uso no residencial, se ha visto muy efectivo también el tema de la doble puerta o una puerta giratoria. Al final, el hecho de tener un espacio tampón entre uno, el interior y el exterior, pues se ha visto que mejora mucho las pérdidas energéticas. No sé si sí, bien, se entiende bien, es un poco complicado, igual no. Aprovecho el feedback de mis compañeros de aquí. Bueno, instalaciones energéticas. Otra vez, intervención tipo 1, vivienda privada, intervención tipo 2, vivienda pública. Se centraliza la producción de calefacción, se exige la centralización y la producción de calefacción de ACS cuando hay calderas centralizadas, sí hay que cumplir uno de estos 3 parámetros para que se tenga que centralizar. Una superficie útil climatizable mayor a 2.000 metros cuadrados, una superficie construida mayor a 2.500. Bueno, aquí hay un asterisco, es que al final estamos hablando de superficie construida de vivienda, no de garaje, porque suele haber, o sea, no lo que es habitable, vamos a decir, ¿no? O sea, superficie construida en la zona habitable. O más de 25 viviendas en 3 plantas de vivienda. O sea, cuando haya más de 25 viviendas en un bloque, por ejemplo, de más de 3 pisos, pues debería de centralizarse. Y luego se exige también un termostato general en la vivienda y luego el sistema de regulación, pues unas válvulas termostáticas y demás. Es un poco la lógica que yo creo que ya es lo habitual, pero bueno, siempre, pues, siempre se ha pedido un poco el tema este, aunque es lo razonable, pero bueno, lo hemos puesto para que esté regulado. Vale, ahora en otros usos privados, pues tenemos la producción de calefacción, siempre y cuando sea una superficie útil climatizable mayor a 2.000 metros o superficie construida mayor a 2.500. Lo mismo, excepto en garajes y demás. Luego, en el uso hotelero, residencial, sanitario, asistencial, ahí se incluye también la refrigeración y el ACS. Y es la misma exigencia, pero se entiende que al ser grandes consumidores de ACS, de calefacción y refrigeración, sí que se ve que al ser usos de mucho consumo y superficies muy grandes, normalmente los hoteles suelen ser grandes, edificios hoteleros o un hospital, ¿no? Un sanitario que tiene mucho consumo, pues el hecho de que sea una centralización pues mejora, ¿no? La eficiencia energética y el consumo. Y lo mismo, bueno, la regulación un poco pues lo mismo, pues termostato y válvulas termostáticas o un sistema de control, según el tipo que se pone, si se pone split o se pone radiadores o lo que fuera. Y luego sí que tenemos, aquí sí que hemos puesto 2 asteriscos que la ordenanza tiene recogido, que es que excepcionalmente se puede sustituir esta centralización siempre y cuando la alternativa sea menor consumo de primaria y menos emisiones de dióxido de carbono. O sea, tú puedes justificar una alternativa a esa centralización siempre y cuando puedas justificar que es un menor consumo o menor emisiones de CO2. Bueno, renovable térmica. Esto también, pues, ahora ya le cambiaron, antes era solar, ahora ya es térmica, ya vale de todo. Bueno, todo. Quiero decir, la aerotermia, tal, o sea, antes era como muy solar y si no tienes que justificar. Y ahora, en este caso, se habla de renovable térmica y, bueno, el código técnico hace... Bueno, el código técnico sí que hace una diferencia según el consumo de litros día. La ordenanza ha ido un poco más exigente y se ha quedado en el 70% de renovable. Y luego, luego, el tema del calentamiento de aguas de piscinas exteriores, lo que se pide es que sea un factor de emisión 0. O sea, no puede ser una instalación que se hace para calentar. Tiene que ser 0, consumo, emisiones 0. Esto es un poco... Hay que darle una vuelta, ¿verdad? Pero
al final pues igual ir a un solar o algo que no tenga emisiones como tal, en producción de calor, Y luego se puede usar la energía residual ajena a la instalación que no deba a la existencia de la piscina. Pues yo qué sé, tenemos un edificio terciario, tenemos unas cámaras frigoríficas que le dan calor y de ahí sacamos y calentamos la piscina. Yo qué sé, bueno, la casuística es puede ser muchos casos, ¿no? Pero bueno, lo que se pide es eso, que el factor de emisiones de CO2 sea cero. Bueno, sí que excluye los vasos terapéuticos, bueno, porque aquí hay algunos matices normativos que eso hemos dejado aparte. Bueno, y luego generación de energía eléctrica, pues bueno, ahora el código técnico está hablando de superficies construidas mayores a 3.000 metros cuadrados. Hay un borrador ya del código técnico para, bueno, del H5 para que bajen a 1.000 metros. O sea, esto casi se aprobó y ya estaban ya pensando en reducirlo. Entonces, bueno, nosotros ya se aprobó pues que fuera una superficie construida mayor a 1.000 metros cuadrados o 1.000 metros cuadrados de superficie de cubierta. Entonces, lo que se pide es cumplir el código técnico multiplicado por la exigencia por 1,2. O sea, si te piden 30, pues multiplicado por 1,2, o sea, eso es lo que la exigencia que tiene la ordenanza. Y ahora ya entramos un poco en rehabilitación. Aquí no sé si el código técnico ha cambiado ahora y no sé si conocéis el tema de la intervención mayor al 25% o menor. Ahí hace un corte y dice, bueno, si la intervención de la envolvente térmica es mayor al 25%, se tiene que justificar el coeficiente de transmisión de calor, la K. Claro, eso suena muy fácil, pero no es fácil. Justificar la K hay que meter muchos factores. Yo, no sé si conocéis, os remito luego al código técnico. Siempre el código técnico tiene el documento y luego siempre hay comentarios. Yo os aconsejo ir al comentario porque siempre la K, por ejemplo, viene bien explicada en el comentarios, en el anexo viene. Yo creo que es una ayuda para interpretar mejor el código técnico. Entonces, bueno, lo que hace es lo mismo. La exigencia del código técnico se plasma en la ordenanza. Bueno, hago un matiz, no sé si alguien está ahora con el tema de las ayudas de envolvente y demás. El gobierno vasco ahora, claro, se aprobó antes había la tabla M2, que era el calcular el estado actual, el estado de cumplimiento del código técnico y luego el de proyecto o el que tú ibas a ejecutar. Eso, bueno, normalmente la gente cumplía y otorgaban ayudas de envolvente. Con la aprobación del código técnico, lo que se pedía la misma tabla, pero se pedía el estado actual, el cumplimiento de la K, que es este factor, y luego el proyecto. Claro, cumplir la K, si no intervienes en más elementos carpinterías o en elementos que igual no estaban planteados en un inicio rehabilitar, pues es muy difícil cumplir. Y se están pagando todas las ayudas hasta que se aclare eso. Yo desde enero nosotros recomendamos al gobierno vasco porque, claro, veíamos que ahí había un problema de que la gente estaba entrando en rehabilitaciones de fachadas, que justificaban incluso en proyecto pues el tema de las ayudas y, claro, es que la comunidad nunca iba a optar a una ayuda de rehabilitación porque si tiene que cumplir la CAR, como los proyectos que se estaban presentando de cumplir otras instancias no se iban a hacer. Entonces, bueno, nos pusimos en contacto con el gobierno vasco y sí que parece que ahí están intentando darle una vuelta a la orden de las ayudas para cambiar esto, porque si no ven que se va a hacer un tapón ahí o que no se van a dejar de dar ayudas. Entonces, pues bueno, sin más, esto sí que es el tema del 25% hay que tener, luego vamos a seguir comentando sobre el 25%, así que... Bueno, entonces, si es mayor del 25%, tenemos que cumplir la K, ¿no? Hemos dicho, el 25, K, vale. Hemos dicho que hay que cambiar otros elementos que igual no se pretendían rehabilitar. Entonces, pues bueno, ¿qué hace el código técnico? Pues bueno, el código técnico
en el H al principio habla de los criterios de flexibilidad. ¿Qué son los criterios de flexibilidad? Pues bueno, pues dice el código técnico, en edificios protegidos te permito aplicar el criterio de flexibilidad. Cuando no hay mejoras energéticas de esto, te permito acogerte a criterios de flexibilidad. O cuando, y eso es importante, obliga a cambios sustanciales del envolvente en las que no se fuera a actuar. Eso quiere decir, yo si voy a hacer la fachada y paso el 25% porque tiene más del 25% esa fachada del envolvente total del edificio, me obligaría a hacer cubierta, a hacer ventanas. Entonces, este criterio de flexibilidad te permite no tener que hacer intervenciones en otros elementos que no se iban a actuar inicialmente. Entonces, pues bueno, la ordenanza coge ese guante y dice, vale, nosotros tenemos los criterios de flexibilidad, pero como queremos que nuestros edificios se vayan aislando de una manera correcta y con buen aislamiento y demás, lo que se pretende es, en edificios de intervenciones tipo 6 y tipo 6 viviendas públicas y privadas, se pone una resistencia al aislamiento térmico mínima. O sea, el aislamiento que se vaya a poner ya tiene que tener mínimo en muros suelos en contacto con espacio no habitable contra el terreno de 2,85. Estamos hablando pues, de 8 centímetros, 10 centímetros, según el tipo de material que le estamos metiendo, ya te pide que el aislamiento tenga una resistencia mínima. No el elemento de la fachada o lo que estemos interviniendo, sino esto. Y en cubiertas vamos al 3,40. Eso quiere decir que al final tú si intervienes y no cumples la K, pero vas a intervenir en ese límite y te agarras a un criterio de flexibilidad, en la cubierta que vayas a hacer vas a tener que meter un aislamiento muy potente para esto. Pero lo que se pretende es que si algún día se va a hacer luego otra rehabilitación en el edificio, que ese elemento ya esté suficientemente aislado como para que después se pueda cumplir la normativa o lo que venga detrás. O sea, es un poco una previsión a posteriori. Y en carpinterías pues se va a 1,8. No sé si ha quedado claro. Sí. Vale. Entonces, pues bueno, esto es muy importante porque muchos proyectos que se están presentando después de la aprobación vienen con el criterio de flexibilidad ya directamente. Muy pocos proyectos han venido justificando la K, porque claro, estamos hablando que tienes que intervenir en elementos que en un principio no se van a intervenir. Entonces, pues bueno, eso es importante. Del reglamento, la resistencia del examen, porque hay veces que hay confusión de que si es el elemento constructivo o no. Estamos hablando de elemento. Bueno, intervención al menos del 25%, bueno, pues que hay que cumplir pues un poco lo de antes, ¿no? Con las transmisión térmicas del elemento que se va a intervenir. Estamos hablando de que si es vivienda pública o privada, esta es la resistencia, o sea, la transmitancia del elemento, pues, suelos, cubiertas, espacios en contacto con espacio no habitable y luego las particiones. Bueno, eso es un poco, pues, leerse un poco la exigencia cuando tengas que justificar, pues, cuál te toca, ¿no? En otros usos, en terciario privado y público, pues lo mismo. Siempre al público se le exige más que al privado. El privado estamos en la línea del código técnico, el público siempre va un poquito más allá. Entonces, cuando es menor del 25% hay que justificar esas transmitaciones. Luego, instalaciones energéticas, pues un poco lo mismo. Si se centraliza o hay una modificación que se va a cambiar la instalación de calefacción y demás, para calidades centralizadas, por ejemplo, pues lo mismo. Estos son los mismos criterios, ¿no? Pues superficie climatizada mayor a 2000, construida mayor a 2500 o más de 25 viviendas en plantas de 3 plantas de viviendas. La regulación interior, pues tenemos dato general y regulación, eso no cambia. Esto es lo mismo que para cuando hay una reforma integral de las instalaciones térmicas, es el mismo esquema que en obra nueva. Si es calefacción, mayor a 2000, si es construida mayor a 2500, y en uso hotelero, residencial, sanitario y asistencial, pues lo mismo, 2000 o 2500. Esto es un poquito las exigencias que hay según el tipo de intervención. Y luego, energía renovable térmica, pues eso, si se reforman las instalaciones de acceso o piscina exterior cubierta, pues esto es un poco lo que marca el código técnico, ¿no? ¿Cuánto tienes que rehabilitar? Cuando superan los 100 litros o los 5.000 litros de consumo
te viene especificado cuándo tienes que cumplir y, bueno, y la exigencia es pues lo mismo, el 70%, ¿no? Y, bueno, en piscina lo hemos dicho también, factor cero de emisión. Y luego la intervención tipo 9, que es para cuando se sustituyen sistemas centralizados, una caldera mayor a 70 kilovatios, lo que se hace siempre, un cambio de caldera de una sala caldera, ¿no? Pues ahí se exige, bueno, aparte de la exigencia de la sala caldera, la exigencia que tiene normativa, se exige poner repartidores de calor de manera individual. También se pide poner, vamos a ver, sin hacer mención ahora el sistema, lo que se pretende también es que en cada uno de los emisores o del sistema final de acondicionamiento, tener un sistema de regulación, si es un speed o un control, si es un radiador, una válvula termostática. El tema de la contabilización, ya se aprobó en el 2020 un Real Decreto que ya viene del tema de la centralización. Mañana, que es 1 de julio, ya entra en vigor la zona climática D, que es la que estamos nosotros, para viviendas mayores a 20, o sea, para edificios mayores a 20 viviendas. Y el 1 de diciembre entran ya todos los edificios que sean de la zona climática D, que tengan una centralización de consumos, ¿no? Entonces, bueno, eso que sepáis que ya está aprobado, ya supongo que las comunidades estarán ya adaptándose a ello como locos, poniendo repartidores, pero bueno, es una pincelada. Y luego, el cumplimiento de la ordenanza. Se debe de justificar el proyecto, al final, como toda la normativa, ¿no? Siempre se justifica. Siempre se pueden plantear soluciones alternativas, pero hay que justificar los cumplimientos de los requisitos. Al final, es lo de siempre, la normativa te permite llegar a unas exigencias o puedes hacerlo de otra forma, siempre y cuando justifiques que cumplen los requisitos. Y luego, también puede ser en un caso que no se pueda dar, porque yo qué sé, por limitaciones constructivas, tengan una limitación de protección, catalogación y demás, y bueno, pues, en ese caso pues también se justifica que hay posibilidad. Sí, claro. Tenemos una pregunta. Vale. Igual la hacemos ahora. Te comento, mira, nos comenta Josécho, en la exigencia de contribución renovable al ACS, en rehabilitación o reforma también se debería tener en cuenta el criterio de flexibilidad, ¿no? Lo comenta ahora, te hago la pregunta ahora porque esté marcado del tema. No, el criterio de flexibilidad es únicamente para la envolvente térmica. Al final, el criterio de flexibilidad viene, bueno, viene del código técnico y no se aplicaría el criterio de flexibilidad. Habría que ver también. Cuando hablamos de la reforma de las instalaciones térmicas, estamos hablando de todas las instalaciones, o sea, conducciones, todo. O sea, es un caso muy improbable que haya que cambiar la producción, la distribución y los emisores de una instalación. O sea, estamos hablando ya de una rehabilitación total, integral, todo. O sea, cuando se sustituye todo, que yo creo que ya cuando es eso es que es una catástrofe lo que hay instalado y entonces... pues bueno, pues en ese caso sí que sería necesario. Pero si es un cambio de calderas, no es únicamente, pues sería necesario lo que hemos comentado ahora de repartidores y más. Todo incluye los radiadores. Todo. O sea, cuando se tiene que hacer una instalación completamente nueva, porque pues, hay una patología de, yo qué sé, los conductores están totalmente oxidados, la caldera también es, yo qué sé, pues un edificio de 50 años que tenga una instalación tan vieja que esté colapsada porque no se ha usado, pues... O sea, algo tiene que ser muy particular el caso, no es un caso... El día a día del cambio de calderas y esto no sería de aplicación. O sea, eso también quiero aclarar para que no haya sustos. Si lanzamos la consulta por el RITE en industria, sí. Habla de lo mismo, y ellos entendían de forma integral producción, distribución o acumulación de ACS. O sea, incluyendo la acumulación. Entonces, o sea, si incluís una acumulación, exigiría el cumplimiento de... Exacto, o sea, era de si cambiábamos las calderas solo, no. Calderas y la distribución tampoco, pero si metíamos el depósito de ACS, lo sustituíamos, entonces sí. Hombre, es una cosa que, yo creo
creo que si tenéis alguna duda, algún caso así, yo creo que mis compañeros y yo estamos para que nos planteéis todas las dudas, y nosotros también pues estamos, pues por ejemplo, estas cosas con industria y así, pues está bien cotejarlas también para ver qué criterios usan ellos y demás. En un principio nuestra visión es esa, una instalación completa, o sea, lo del depósito de ACS, pues mira, no... O sea, como que si no lo tocas... Ya, no era ahí sí queda, ¿no? Pero, ya. Sí, exacto. Bueno, de acuerdo. Vale, pues en principio no, o sea, nosotros lo hemos entendido como eso, una reforma totalmente integral. Vale. De todas maneras, yo vuelvo a reiterar, o sea, nos podéis llamar, llamáis al 010 o, bueno, 010 desde Donosti o 943 48 10 00, preguntéis por la sección de eficiencia energética y atendemos siempre, o si no será el momento, pues os cogen cita, bueno, pero, o sea, para eso somos muy accesibles, o sea, que no tengáis ninguna duda en poneros en contacto con nosotros. Vale, entonces, bueno, vamos un poco a la documentación a entregar. Aquí hemos hecho 2 bloques, que es un poco vivienda nueva y rehabilitación. Entonces, cuando es vivienda nueva, pues bueno, en la solicitud de licencia se pide el proyecto básico de construcción. Y antes de empezar la obra con la presentación de documentación del acta de planteo, se pide certificado de eficiencia energética del proyecto y la etiqueta de proyecto, el proyecto de ejecución visado, y luego la ficha 3, que luego es lo que vamos a ver, y luego el archivo, se puede pedir el archivo informático del programa de certificación energética. Esto es una coletilla que hemos puesto en todos, pues si en algún caso hay que comprobar algo, vemos que algo no cuadra, que tenemos una duda existencial de ese certificado de eficiencia energética, bueno, pues para poder pedir nosotros el archivo para poder comprobarlo. Y en el fin de obra, pues el certificado de eficiencia energética de edificio terminado, la correspondiente etiqueta. Si hay alguna modificación que ha afectado al cumplimiento de la ordenanza, pues yo que sé, hemos cambiado, al final hemos proyectado otro tipo de instalación. Antes era aerotermia y ahora ponemos biomasa. Bueno, pues eso hay que justificar ahí. Y luego hay que presentar las legalizaciones del Departamento de Industria correspondientes a cada instalación de captación y de generación de energía. Pues bueno, la legalización de industria, el proyecto de sala de calderas, o si se pone fotovoltaica o fotovoltaica, o solar térmico, un poco pues lo que se haya puesto, pues hay que presentar la legalización. La ficha 3, que es un poco la misma que antes, pero si ha habido alguna modificación hay que cambiar, y lo mismo el archivo informático. Luego, a entregar intervención 5, 6, 7 y 8. Estamos hablando estas son de rehabilitación. En la solicitud de licencia se pide certificado de eficiencia energética del edificio existente, del estado actual y del rehabilitado, del proyecto, vamos a decir. El proyecto con arreglo a la normativa vigente, si hay proyecto que presentar, pues esto, la ficha 3, que luego vamos a ver. Los cálculos de coeficiente de transmisión de calor a través de la envolvente térmica, K, o en su caso la superficie menor al 25, pues el cálculo de las transmitancias. O criterio de flexibilidad, hay que indicar si nos agarramos al criterio de flexibilidad porque es mayor al 25%, pero no queremos aislar otros elementos que no nos corresponden o modificarlos, o si clasificación de las transmitancias. El archivo informático si se pide, y en el fin de obra, pues certificado de fin de obra, certificado de eficiencia energética del edificio rehabilitado. Esto es un poco por si alguien en un momento dado del edificio rehabilitado del proyecto ha habido una modificación porque durante la obra se ha cambiado algún tipo el aislamiento o la sección constructiva que se pensaba no es la que está y se ha cambiado algo, pues bueno, pues habrá que presentar eso. Y la ficha del anexo 3. Bueno, luego si en la tramitación hay acta de replanteo, bueno, es un poco, pues se dice que si cambia algo la tramitación, que puede ser por un tema interno o de administrativo que se decide así, pues bueno, si hay proyecto básico, pues haría como la intervención 1, 2, 3, 4, eso, con un proyecto básico, certificado, o sea, proyecto básico o si no, pues esto. Y luego la 9, que es el cambio de sustitución de calderas mayores de 70 kilovatios, el proyecto de sustitución, obviamente, y luego la ficha técnica de los elementos de regulación y medición. Pues si se va a poner válvulas termostáticas, pues la ficha técnica, si se van a poner repartidores, pues los repartidores y demás.
Y luego, al fin de obra, el certificado final de obra, para las legalizaciones y demás, y luego el certificado de eficiencia energética del edificio rehabilitado. ¿Cómo quedaría ese edificio ya una vez rehabilitado? Vale, luego aquí hay una cosa, no sé si conocéis, la ley 4 de 2019, que viene, eso es la ley de la sostenibilidad del País Vasco, trajo un decreto, el 254-2020, que es el desarrollo, vamos a decir, y en el artículo 329, no, aquí hay una rata, creo que es el artículo 39, no sé si se ha acordado, habla de que hay que presentar una declaración responsable por la cual la propiedad del edificio declare haber realizado correspondiente auditoría energética. Es que de repente nos hemos encontrado con que hay una necesidad de hacer una auditoría energética cuando se va a intervenir en este tipo de obras. Bueno, cuando el decreto dice cuando tengamos idea, o sea, cuando se vayan a hacer reformas importantes que se tiene que presentar esa declaración responsable de existencia de auditoría energética. ¿Y cuáles son? Pues bueno, aquellas que afecten a más del 25% de la superficie total de los cerramientos, que en una fachada, si rehabilitas una fachada, ya estás por encima, seguro. Cuando se procede a la ampliación o reforma de la instalación térmica centralizada destinada a la producción de calefacción, refrigeración o agua caliente, y se vean afectar a los equipos generadores, un cambio de caldera. Un cambio de esa escala de caldera estaría incluido. Y cuando disponiendo cada vivienda un sistema individual de producción de calefacción, refrigeración o agua caliente sanitaria, se pretende llevar a cabo actuaciones conjuntas de sustitución de al menos 3/4 partes de los equipos generadores. Pues eso, si alguien en un momento dado se va a hacer una rehabilitación y se van a cambiar las calderas de un conjunto de edificio por otros nuevos y se supera el 3/4 partes del número de producción, de calefacción y tal, pues sería también de obligado cumplimiento el presentar la declaración del responsable de existir una auditoría energética. Esto, pues bueno, nosotros ya en nuestro modelo de solicitud de obra menor ya hemos incluido un apartado para rellenar ya el técnico o el administrador, el que sea, para decir que ya tiene esa auditoría, bueno, tiene hecha la auditoría. Entonces, pues bueno, esto sí que es una cosa que no sé, que yo creo que va a ser bastante polémico, ¿no? Porque al final a una rehabilitación de una fachada, que esto ahora le metes además que tienes que generar una auditoría energética, no sé si va a haber alguna modificación o... La semana pasada hicieron una publicación desde el Gobierno vasco diciendo que aquellos edificios, comunidades de vecinos que hubiesen llegado a un acuerdo en junta para hacer, no, en plan, cuando hacen la reunión de vecinos pues lo haremos con este arquitecto, este proyecto. Y luego se pone en la constructora, hacer el presupuesto y ajustar todo eso. Si ese acuerdo de junta era previo a sí, a la entrada de vigor de este, ¿no? Yo creo que... Eso es, que entonces que no se necesitaba, pero bueno, que es para unos meses. Sí, el que estaba antes pues se ha librado, pero, sí. Pero el que vaya a hacer una obra ahora y esté en alguno de estos actuaciones, pues le va a tocar hacer una auditoría energética. Pues... Y en el caso de una comunidad de vecinos de sistemas individuales, pero que actúen sobre fachada. Si supera el 25% de la superficie total de los cerramientos, sí. Es que yo tenía que hacer una así, un poco rarita hacer la auditoría. Sí, claro. Son vecinos. ¿Cómo tengo que hacer el certificado de eficiencia energética y una auditoría? O sea, no sé, es un poco como... Sí. Pero bueno, es que es así, o sea, y eso que decías, ha habido una circular del Gobierno vasco diciendo que todo lo que estaba solicitado ayuda y había un acuerdo previo a la solicitud de ayuda, creo, ¿no? Sí, o acuerdo para hacer la ejecución. O acuerdo para hacer la obra ya debería estar, o sea, está exento, pero el resto necesitan esa declaración de responsable. O sea, entendiendo como que es una herramienta y por lo tanto si ya tomaron el acuerdo antes de, no necesitan la herramienta para decidir, pues antes que no... Ya. Bueno.
pues eso es una Estamos más, pasando ¿no? bien este año. Sí. Espérate. Y bueno, y esto, ahora no sé si me he movido, esto es pues un poco una ficha, el anexo de eso que hemos estado comentando, las fichas, pues bueno, al final ahí vienen, igual abrimos ahora igual un esto para que veáis mejor. Pero bueno, al final es ir rellenando es un Excel, o sea, es una herramienta muy sencilla, es un Excel que vas llenando y te va diciendo si ok o no ok. O sea, tú me vas pegando los datos y te dice esto no cumple, esto cumple. O sea, por esa parte lo hemos hecho lo más sencillo posible para que... Sí, nos pregunta José también que el anexo 3 no incluye ficha para la intervención tipo 9, ¿no? No, diría que no. Pero lo vemos ahora, ¿eh? Sí. Vale, luego... bueno, estas son algunas aclaraciones, algunas dudas que nos han planteado y las pusimos y creo que, bueno, que está bien, ¿no? Para tener algunos matices, ¿no? Que siempre aclaraciones, así está bien. Bueno, si aplica reformas interiores, no. O sea, que se entiende que es para edificios, para envolvente de edificios y demás. En segregaciones del piso tampoco, o sea, estamos hablando de eso, envolventes en conjunto. Tampoco para cambios de usos comerciales administrativos, no. Pero si se cambia toda una planta, entonces sí que sería. O sea, cuando estamos hablando de, al final, por ejemplo, aquí en Riberas de Loyola, pues había unas pastillas que tenían la primera planta pues terciaria, ¿no? Pues de oficina se llaman, y se han ido cambiando a uso residencial. En ese caso sí que sería la aplicación. Luego, cuando se interviene cuando son intervenciones en edificios existentes y se renueva más del 25% de la envolvente, se puede, bueno, esto es una obviedad, pero ¿se permite justificar aplicando criterio de flexibilidad? Sí. La ordenación tiene un modo propio, pues eso es lo que decíamos, ¿no? Pues es decir, yo alego que tengo que intervenir en edificios, o sea, en elementos que no iba a intervenir, entonces me agarro al criterio de flexibilidad y justifico la resistencia térmica del aislamiento térmico que voy a poner en ese elemento de actúo. Bueno, es un poco lo mismo, ¿no? Que no es obligatorio, pues eso, que al final, si no se iba a intervenir en otro elemento, pues bueno, que se puede justificar con el criterio de flexibilidad. Bueno, cuando se superan los límites de los 1.500 construidos o más de 25 viviendas en 3 plantas, ¿todos los sistemas de producción energética han de ser centralizados o solo en las calderas? Bueno, solo en las calderas. Es un poco como un feedback de esto. Se puede aclarar, poner una cifra que se refiere a saneado y una reposición parcial sustantiva de intervenciones puntuales múltiples de revestimiento. Esto se ha pensado cuando se hace una fachada, ¿no? Cuando se va a picar un mortero y tal. No es una, y eso sí que es importante, ¿no? No es un tema cuantitativo, es así. Si existen partidas de esas labores, entra dentro de la aplicación. O sea, una cosa es que sea una cosa puntual y otra cosa es que ya sea una cosa puntual, pero que se generalice. Cuando es una intervención menor al 25%, ¿se requiere el certificado de eficiencia energética? Sí, siempre. O sea, el tema del registro, luego ya, no, ahí sí que no entraríamos, pero bueno, el certificado de eficiencia energética sí. Luego, los edificios industriales con una demanda energética de acondicionamiento derivada de un proceso industrial entrarían. Pues no. O sea, si nosotros tenemos algo muy específico, una cadena de producción que necesita estar acondicionado a una temperatura porque el proceso necesita una temperatura constante de 28 grados, eso no entra. Eso se entiende que es un proceso de producción y no entraría dentro del ámbito de aplicación. Lo que sí entraría son las oficinas, como bien hemos dicho, ¿no? El tema, pero lo que es producción de esto no sería necesario. Bueno, centralización de la producción en otros usos, tanto nuevo como rehabilitado. Cuando se dice múltiples usuarios o colectivos, ¿se puede especificar o poner un ejemplo? Por ejemplo, en oficinas, ¿no? Pues diferentes oficinas que están dentro de un edificio. ¿Qué ocurriría en un centro comercial donde las necesidades pueden variar mucho entre distintos establecimientos? Se exige, por ejemplo, la calefacción, porque eso se supone que es una demanda inherente, porque si el Donostia hace frío o está nevando, nieva para todos los locales comerciales, pero la producción de ACS y de refrigeración no, porque eso sí que puede ser más puntual del uso que tiene el propio cada uno de las actividades.
De todas maneras, siempre se puede hacer que los servicios probablemente soluciones alternativas a esa centralización, siempre que se emita menos dióxido de carbono y menos cantidad de energía primaria no renovable. Y luego el tema de los patios de ventilación y de luces, al calcular el porcentaje de envolvente térmica, ¿cuáles son los criterios estos criterios para conocer qué es envolvente? Pues los del código técnico. Es importante el código técnico del tema del envolvente. Hay el anejo C que aclara bastante cómo considerar la envolvente térmica y demás. Y bueno, pues se considera dentro de la envolvente térmica, aunque no se encuentre dentro de la aplicación de la ordenanza, sí. O sea, en este caso sí, aunque no se tendría que cumplir la exigencia para rehabilitarlos. Y bueno, es que ricasco. Yo ahora, no sé si queréis igual algunas preguntas o enseño un poco los programas. Sí, de momento no ha entrado nada. Si quieres continuar con los, vale. Con los Yo programas. quería hacer dos comentarios, dos tonterías que es un poquito al margen. Que yo siempre estoy dando la vuelta al ayuntamiento. Primero, que está muy bien la eficiencia energética, llevo trabajando toda la vida en ello, pero por ejemplo en el centro de San Sebastián, el ayuntamiento siempre pone muchísimas pegas porque para todo el tema de bombas de calor, etcétera, etcétera, como es tan restrictiva la normativa, no de esta, sino de ubicación. Las ordenanzas complementarias, sí. Entonces es casi imposible utilizar ese tipo de instalaciones. Y segundo, también he hecho algunas que de internet y demás. Hay veces que es difícil pasar de la teoría, que puede estar muy bien, a la práctica, ¿no? A mí me llama mucha atención como desde todos los locales comerciales y algunos especialmente, porque es un poco escándalo, todas las puertas abiertas, calefacciones, refrigeraciones a tope, pasas por medio de la calle Loyola y notas el frío. En verano, y en invierno el calor, sí. De las bestialidades de potencias, en cortinas y esto todo abierto, bueno, hay con lo que tira un bajo comercial, calientas el edificio de toda la manzana. Entonces ahí no se toma ninguna medida para poder limitar semejantes excesos. Bueno, por un lado, el tema de la ordenanza, el tema de la bomba de calor que comentaba aquí el caballero, es verdad que las ordenanzas complementarias no permiten poner bombas de calor, o sea, ni ningún elemento de producción caldera, tal, en el exterior. Es verdad que, bueno, en los edificios antiguos, pues el hándicap de hacer esas instalaciones es mayor. Porque tampoco permitían subir a la cubierta, ni sí. Cosas Sí, es un poco complicado. El tema es verdad que bueno, que está pensado más igual, es más sencillo ponerlo en edificios de nueva construcción, ¿no? Que ya planteas un espacio para ello, ¿no? En temas individuales es más complicado, sí. Y luego, referido al segundo comentario, es verdad que bueno, que ahí sí que hay yo creo que es más un trabajo de concienciación. Porque al final el usuario, ¿no? Es como un reclamo, ¿no? La puerta abierta para que entre la gente, pero luego estás con la cortina. Pues obligar a puertas automáticas, sí. Pues, a un montón de cosas. Nosotros ya hemos hecho ahí la pincelada que en edificios que sean terciarios y esto, poner la doble puerta, ¿no? Como la esclusa. Pues, entendemos que, claro, en un local comercial una doble puerta no sería, igual una puerta automática no estaría mal, pero no se ha contemplado. Se ha contemplado más en edificios completos porque sí que vemos que ahí ese espacio tampón pues amortigua mucho, ¿no? la pérdida de energía. Que hay otras cosas que sale de este ámbito, que el ayuntamiento para mí hasta se excede, ¿no? Con toda una segregación en un edificio de una vivienda, no hace falta que haces dos, y el hall de independencia, pum, en antiincendios es una cosa exagerada lo que te piden para todo. En cambio, otras cosas que desde un punto de vista práctico que yo veo más evidente, o sea, la energía está tirando constantemente, en cambio un incendio, pues las cosas ramos. Y ese es menos estricto, sí. Sí, bueno, para la siguiente revisión de la ordenanza ya entraremos. Sí, hombre, tienes razón, que al final es un gasto energético y al final es concienciación también, porque sí. la gente vea, pues, es esta manera de tirar, ¿no? Sí, y eso es básico, porque la gente se conciencie de eso. Pero en este caso hemos entrado más en ámbitos más amplios, sin entrar. Pero bueno, mira, yo cojo y ya
para concienciar, igual si hay alguna campaña de concienciación, pues ya incluiremos esa línea. Es interesante también que... A ver, cojo el guante. Vale. No sé si hay más... No, de momento no tenemos más preguntas. Y bueno, ahora os voy a presentar, un poquito os voy a enseñar un poco los programas de certificación. Igual ya los conocéis todos, pero bueno. Sí, sí. Sí, un poco. Sí, vale. Bueno, sin más, en el Ministerio como se pide la ordenanza, es una herramienta básica de la certificación energética, pues hemos dicho, bueno, pues para que tengáis, igual ahí estéis trabajando con el mítico C3X, que es el que más se usa, pero bueno, para que sepáis que hay otras herramientas, igual pues en un momento dado también pues se puede adaptar a esto. La herramienta oficial, el Leader Kernel Hulk, ya es ahí ha andado, es tedioso, el entorno gráfico es muy tedioso. Creo que se pueden pasar de otros programas, lo que es el gráfico se puede pasar, pero no suele funcionar bien. No es un entorno agradable para trabajar. Es verdad que aunque cumples con todos, porque los programas que os voy a enseñar todos son aceptados por el Ministerio para poder certificar, bueno, el Leader Kernel es más efectivo. O sea, si estás en el límite entre una letra y otra, igual con el líder subes. O sea, es más cuidadoso en ese cálculo. Pero bueno, es muy esto. Luego, el Zipetran, que es un programa de Zipe, que lo sacaron en el 2021, lo hicieron. Yo no he llegado a utilizarlo mucho. Antes sí que usé el Zipe y tal, y el entorno gráfico era mucho más sencillo, más amigable. Y bueno, es otra herramienta posible, gratuita, porque pues, todas las que son reconocidas son gratuitas, tienen que ser gratuitas. Samurai sacó un programa también que está ligado al SketchUp, y tampoco yo no he conseguido llegar, pero creo que es un tema informático mío, que no tengo capacidad de llegar a abrir el programa correctamente y demás. Y luego ya están los programas simplificados, ¿no? Pues que están tanto existente como nuevo, porque ya estos programas también han incluido para edificios de nueva construcción. Antes eran únicamente para existentes, ahora ya han entrado en esto. El C3, que son diferentes empresas ligadas a universidades que han hecho pues, cada uno un modelo, ¿no? Yo creo que todos tienen cosas buenas y malas. Entonces, bueno, igual probando, igual conoces el otro programa y dices, pues se me hace más sencillo el picar los datos y tal, o me parece más, he hecho los dos y he probado que los datos me parecen que son más exactos y pues igual en un momento dado, si estás en la línea de cumplir la norma o no, pues igual con otro programa te puede cumplir porque el motor de cálculo pues es más exacto y demás. Entonces, pues bueno, tenemos el C3X, que es el que más se usa, y luego aquí han sacado pues eso, los complementos, ¿no? Pues para edificios de nueva construcción y pequeños y medianos terceros de nueva construcción. Es un complemento que se le añade, o sea, tú instalas el programa y se añade un complemento, o sea, es como otro programa, y dentro de luego pues arriba en donde vienen pues las diferentes opciones, una de ellas es el complemento para edificios de nueva construcción. Y luego está el CERMA, que es otro que tiene hecho creo que es la Universidad de Valencia. Igual tiene más datos que el C3X y tal, pero bueno, también es una herramienta muy potente, ¿eh? O sea, tiene gráficos luego te sacan gráficos de simulaciones energéticas, o sea, tiene más, o sea, es más que el C3X. El C3X es como mucho, saco el PDF y el esto de mejora. Este tiene algunas cositas más que bueno, pues si no conocéis, pues siempre tenéis el manual para echar un vistazo y si nos interesa, pues no lo uséis, pero bueno. Luego, aquí, bueno, pues esto es una página que encontré y igual para el tema del cálculo de la K puede ser, bueno, no es, lo pone bien grande, ¿eh? No es reglamentario, o sea, no tiene valor reglamentario, pero igual para el cálculo pues bueno, pues para un cálculo previo, pues igual os puede venir bien para saber sin tener que certificar, pues cómo os va.
es eso, es una persona que hizo su página web y metió ahí. También está Econdensa, no sé si conocéis, que es una... mira, a ver si... Esto además creo que es un compañero vuestro, de Coeficiente, Aurea Consulting. Esto lleva muchos años, ya no sé si seguirá o no seguirá en activo, no sé si estará haciendo. Bueno, no sé, aquí es una aplicación sobre todo para calcular el tema de las transmitancias térmicas, las resistencias y luego el tema de las condensaciones. Es una herramienta muy sencilla para saber si vas bien, vas mal. Bueno, os lo dejo. Bueno, luego el código técnico, aquí están. Esto es lo que llega más por el HUL. Aquí están, sí. Aquí tenemos, bueno, pues el HUL, que es la misma. Aquí tenemos un poco más, pues, las versiones que se han hecho y demás. Luego hay un visor que se ha hecho, pero no se puede ver. Hay el check 4, o como se diga eso, que hay, lo que se hace, se puede comprobar es, tú haces, es un programita que vas metiendo los datos de necesidades de ACS solar y demás y te verifica si cumples o no cumples la norma. No sé si está actualizado al código técnico del 2019, entiendo que sí, porque se han ido actualizando todos los programas poco a poco. Y bueno, está bien porque ahí metes un poco, hay diferentes esquemas de producción individual, producción colectiva, con acumulación final o acumulación en producción. Vas metiendo esto y te dice, bueno, pues cumples la norma, llegas o te dice, pues llegas al 38% de cobertura solar o tal. Bueno, es una herramienta pues para que pueda ayudar un poco a... Es muy sencillita de usar y demás. Luego, os voy a enseñar la otra, no sé si conocéis, que es el Photovoltaic Geographical Information System, que al final es para calcular una instalación muy sencillita de fotovoltaica. Aquí podéis meter los datos, las sombras, bueno, tenéis aquí conectada a la red, con seguimiento, autónomo, tal, pues vais metiendo un poco los datos y os dice... Bueno, es muy sencillito, ¿eh? O sea, a ver si me deja. No me deja. Soltamos el Donosti, que caiga donde caiga, y bueno, para que veáis un poco. Pues eso, aquí ponéis el potencia pico instalada, cuántos kilovatios, pérdidas del sistema, tipo de placa, esto del tema de la radiación solar, que bueno, es ver pues, qué datos utiliza y bueno, pues y es una cosa como muy sencilla y te va diciendo pues la producción que tendrías con esa potencia instalada en esa ubicación. Bueno, pues con eso, igual unos cálculos rápidos, pues está bien. Te puedes descargar, luego tienes aquí un resumen y te puedes descargar un poquito. Bueno, pues ahora no sé si voy a poder salir de aquí, pero... Vale, y bueno, ahora os enseñaré un poco dónde están las fichas esas que hemos comentado y así ya os dejo porque nos estamos alargando un poquito. A ver, aquí estaríamos en trámites, bueno, Donostia.eus, trámites servicios, trámites, ciudadanía. Es verdad que está un poco, parece que cuesta, ¿eh? O sea, a mí también, no sé si llegará a la primera, pero diría que licencias y autorizaciones y edificios y viviendas. Licencia de obra mayor, por ejemplo, ¿no? Pues entramos aquí y aquí tenemos las fichas del anexo 3, que están tanto en obra mayor, en obra menor y en actividades. Entonces, entramos ahí y ahora se debería abrir. Y descargar. Descargar. Sí.
Sí. Pues es una maravilla esto, ¿eh? La pantalla es... Y bueno, como decía mi compañero, el tipo 9 no tiene ficha. Aquí están un poco las instrucciones, tipo de intervención, pues un poco los datos más generales, ¿no? Y bueno, por ejemplo, tenemos vivienda nueva de uso residencial privado, ¿no? Pues aquí, proyecto, aquí pones, bueno, vais rellenando, proyecto de ejecución, número de viviendas, superficie útil, estos son datos más estadísticos, y luego ya viene aquí el cumplimiento normativo. Aquí metéis... 37, aceptar. Aquí, pues eso, te dice no cumples. O sea, es un checklist fácil. O sea, necesitas los datos que al final hay que calcular para el cumplimiento del código técnico y luego es ir comprobando que esto, la capacidad del edificio, la CAA, las transmitancias de si hay paso de piscina o no, esto es para vivienda nueva, ¿eh? Esto solar, las paneles solares, y es ir metiendo datos y al final, pues en su producción de ACS, pues aquí tiene que ser un 70% para que cumpla, ¿no? Pues si metes el valor que te ha dado y al final pues te dirá, pues no cumples tantos valores, cumples esto. Aquí se pone el nombre del certificador, fecha y firma. Y esto se visa en obras nuevas, hay que visar. Y con eso se supone que es una declaración responsable de que tú los datos que has metido en esta ficha se cumplen y que son reales. Es un poco como una declaración jurada declaración firmada de, pues como el tema de la auditoría y demás, pues lo mismo. Y bueno, es muy sencillito. En este caso en obra nueva es ir picando datos. En obra, en rehabilitación sí que tiene un poquito más de esto, porque siempre hay que rellenar, importante en rehabilitación, las transmitancias y demás del elemento que se sustituye. No hay que monitorear todas las transmitancias y demás. Únicamente el elemento que ha sido sustituido es el que hay que poner, ¿no? Pues aquí tenemos, ¿se aplica el criterio de flexibilidad a una fachada con más del 25%? Sí. Vale, pues ahora, ¿qué tipo de flexibilidad? ¿Es un edificio protegido catalogado? No. Es como tengo que cambiar otros elementos de la orden que no iba a actuar inicialmente, me agarro al criterio de flexibilidad, ¿vale? Entonces te dice, vale, entonces voy a cambiar fachadas. Pues aquí pondría fachada. ¿Y qué resistencia térmica le he metido de aislamiento? Pues la ordenanza me dice que tiene que ser mayor a 2,85, ¿no? Pues he elegido un aislamiento que tiene de 3, porque al final he puesto un... Salir y ya está. Hecho, ahí está. Bueno, pues no sé si tendrá algún problema. No, igual al no estar desprotegido, igual no. Vale, pero sí puede ser. Bueno, pues eso, ¿no? Aquí debería aparecer que cumple, porque al final más de esto. Y es ir rellenando los elementos que has cambiado y el resto se queda en blanco. Y si no llegas al 25%, pues meterías la transmitancia del elemento que has modificado. Aquí viene por cada tipo de elemento constructivo que puede haber, pues hemos puesto 4 cubiertas porque en un edificio en un momento dado pues hay cubierta plana y faldón tal, pues. Y bueno, y es eso. Aquí aparecería lo mismo, fecha firma. En este caso la rehabilitación no es necesario visar porque no está dentro del código. Y bueno, y así, no sé si tenéis alguna cosa más. ¿Ha sido clarificadora o ha sido más...? Espero que se haya entendido. Vale, es que, bueno, estuve a los dos para haber venido presencialmente. Así es, por supuesto, por la jornada, que bueno, esperemos que haya sido de ayuda para todos y todos los técnicos que estáis viéndonos desde Zoom. Lo que os ha comentado, así es, si tenéis cualquier consulta, cualquier duda, podéis hacerlo directamente al ayuntamiento, a su departamento, o podéis hacerlo a través del colegio, que también estamos en contacto permanente con ellos. Y nada, es que ricasco guzti hoy, muchas gracias por haber asistido y os emplazamos a las posteriores jornadas que vendremos haciendo pues, dentro de la oficina Acelera Pyme, pues como os comentábamos al principio, desde mayo del 21 hasta mayo del 23 vamos a estar haciendo jornadas constantemente relacionadas con la transformación digital.
Así que nada, es que ricasco eta hurrengo arte. Ni esker. Bueno, Pues muchas gracias. mucha chapa.